¿Alguna vez has sentido culpa por querer más dinero? ¿Te has preguntado por qué, aunque lo tengas, nunca parece ser suficiente? ¿Cuál dirías que es tu relación con el dinero? ¿Eres consciente de tus miedos, creencias y sentimientos respecto a él? Hay algo curioso que sucede cuando se pronuncia la palabra dinero. Aunque todos lo usamos, lo necesitamos y deseamos, en muchos círculos sigue siendo un tema incómodo, incluso sucio. Si alguien habla demasiado de dinero, se le ve como materialista. Si alguien dice que no le importa, se le tacha de ingenuo o hipócrita. Y si uno quiere ganar mucho, automáticamente se le proyectan juicios, sospechas y prejuicios sobre él. Lo interesante es que esa contradicción no es casual. Según Freud, el dinero está profundamente vinculado con los mismos conflictos internos que tenemos con el sexo. Deseo, culpa, represión, obsesión, vergüenza. Él decía que tratamos el dinero con la misma hipocresía mojigata con la que tratamos otros temas tabú de nuestra cultura. Y no porque el dinero tenga algo de malo en sí mismo, sino por aquello que proyectamos en él. El dinero no es solo una herramienta, también es un símbolo, un reflejo y a veces una máscara. Y por eso, en este video, no voy a hablarte de cómo hacer dinero. Voy a hablarte de cómo el dinero nos hace a nosotros, de cómo moldea nuestras decisiones, de cómo despierta emociones que ni siquiera sabemos que están ahí, y de cómo, si no entiendes tu relación con el dinero, puedes pasar toda tu vida tratando de conseguirlo, sin saber que, en realidad, estás buscando otra cosa. Desde el punto de vista psicológico, el dinero no es solo un objeto de intercambio, es todo un campo, cargado de emociones, una fuente constante de ansiedad para unos y un símbolo de estatus, poder o éxito para otros. Y lo más fascinante es esto: la mayoría de nuestras decisiones financieras no las tomamos con la razón, sino con este sistema emocional activado. Miedo, vergüenza, culpa, envidia. Estas son las verdaderas fuerzas que muchas veces deciden si compras eso que no necesitas, si te endeudas, si evitas mirar tu cuenta bancaria, o si no te atreves a cobrar lo que realmente vales. Porque cuando piensas en dinero, no solo estás pensando en números, estás pensando en tu historia personal, en tu relación con el merecimiento, en lo que viste en casa cuando eras niño, en cómo reaccionaban tus padres ante los gastos, ante los lujos y ante las deudas, en el valor o el desprecio que se le daba al esfuerzo, al ahorro o al éxito económico. Y esa información emocional queda grabada en lo profundo. Luego creces, pero, sin darte cuenta, sigues tomando decisiones desde el niño que aprendió que el dinero es sucio, que el dinero lo tienen los malos, o que hay que trabajar hasta reventar para ganárselo. La relación que tenemos con el dinero suele ser tan emocional como la que tenemos con el amor, porque no se trata solo de lo que haces con el dinero, sino de lo que el dinero despierta en ti y de lo que buscas compensar a través de él. Sin embargo, el dinero no es solo una cuestión de psicología personal, también tiene una dimensión filosófica, existencial. A diferencia de otros bienes como la tierra o los recursos naturales, el dinero no te ata a una actividad específica, no tiene olor, no tiene forma definida, no te exige pertenecer a un lugar, ni practicar una habilidad. Por eso, algunos filósofos han dicho que el dinero es libertad en potencia, una promesa de posibilidad o una vía de escape. Y eso lo vuelve aún más complejo, porque se convierte en un contenedor de deseos: el deseo de seguridad, el deseo de reconocimiento, el deseo de independencia y, sobre todo, el deseo de poder. Cuando decimos que alguien es rico, rara vez nos referimos a sus cuentas bancarias. Lo que en realidad estamos percibiendo es que esa persona tiene poder. Poder para elegir, poder para decir que no, poder
para ser más libre. Y ahí es donde el dinero empieza a operar no solo como símbolo, sino como jerarquía. Y con eso vienen la comparación, la competitividad, la frustración y la profunda sensación de insuficiencia que arrastran muchas personas, incluso cuando ya tienen más que suficiente. Este video es una invitación a mirar todo eso sin filtros, a entender el dinero desde la neutralidad y no desde juicios morales, desde una claridad interna y no desde la obsesión por tenerlo o desde el desprecio por necesitarlo. Porque mientras sigas sin comprender qué representa el dinero en tu vida, seguirás atrapado en las mismas emociones de siempre. Y esas emociones, tarde o temprano, acaban costando mucho más que el dinero mismo. Para Freud, el dinero no era simplemente un instrumento económico. Era, sobre todo, un símbolo, un objeto en el que se condensan deseos, tensiones y pulsiones que muchas veces ni siquiera reconocemos conscientemente. Lo que no podemos expresar abiertamente, lo desplazamos. Y el dinero, en muchos casos, se convierte en ese canal silencioso donde se esconden los deseos no expresados. Freud detectó que la relación que tenemos con el dinero está atravesada por los mismos conflictos internos que operan en la sexualidad. Y no lo decía en un sentido metafórico, sino literal. El dinero, como el sexo, genera atracción y rechazo a la vez. Nos fascina, pero al mismo tiempo nos incomoda hablar de él. Lo deseamos, pero nos da vergüenza reconocerlo. Lo necesitamos, pero sentimos culpa por querer más. Una de las ideas más provocadoras de Freud es que el dinero no representa solo riqueza. Puede simbolizar muchas otras cosas: poder, independencia, confianza, pero también inseguridad, culpa o incluso falta de afecto, dependiendo del entorno emocional en el que una persona se desarrolló. Hay un punto especialmente interesante que Freud observó durante el desarrollo infantil. En la llamada etapa anal, la fase en la que el niño aprende a controlar sus esfínteres, empieza a establecerse una relación inconsciente entre el acto de retener o soltar y la noción de valor. No se trata solo de aprendizaje fisiológico, sino simbólico. El niño comienza a experimentar la relación entre lo que produce y lo que entrega, entre lo que guarda y lo que le da placer o control. A partir de ahí, el dinero puede acabar ocupando ese mismo lugar simbólico, algo que da seguridad si se retiene, o algo que genera ansiedad si se pierde. En algunas personas, la necesidad de ahorrar obsesivamente no tiene tanto que ver con la planificación financiera, sino con una necesidad profunda de controlar el entorno. En otras, el gasto impulsivo funciona como una forma inconsciente de liberarse, de rebelarse, de buscar alivio frente a una vida interior reprimida. Lo vemos todo el tiempo. Personas que acumulan compulsivamente, que sienten angustia real ante cualquier gasto, como si estuvieran perdiendo algo más que dinero, su estabilidad, su dignidad, su identidad. O personas que no consiguen conservar nada, que en cuanto ganan algo, lo despilfarran automáticamente. No porque sean irresponsables, sino porque, en el fondo, no se sienten en condiciones de sostener ese valor. Como si tener dinero fuera una carga que no saben justificar ante los demás, o ante sí mismos. Y esto no se arregla con una hoja de cálculo. No se trata de matemáticas. Se trata de emociones, de lo que el dinero remueve internamente. Freud también habló de la forma en que la sociedad trata el tema del dinero con una doble moral, muy parecida a la que usa con el sexo. Lo deseamos, pero lo ocultamos. Lo envidiamos, pero lo condenamos. Lo juzgamos en otros, mientras lo perseguimos en silencio. Por eso, a quien muestra demasiado interés por el dinero se le acusa de ambicioso o superficial, y a quien lo rechaza muchas veces se le idealiza como noble o desinteresado. Aunque eso también sea una forma de escapar de sus propios conflictos con el deseo de tener. Esta ambivalencia crea una tensión constante. Hay un impulso por poseer, pero también una presión por disimular ese impulso. La cultura intenta domesticar nuestros deseos, pero lo reprimido no desaparece.
Se camufla, se transforma y muchas veces se expresa a través de la economía personal, en nuestras decisiones financieras, en nuestras actitudes hacia el éxito, en nuestras justificaciones ante la escasez o la abundancia. Por eso, entender tu relación con el dinero no es un tema superficial, es un trabajo de autoconciencia, de mirar hacia adentro. ¿Qué representa para ti el dinero? ¿Lo asocias con libertad o con esfuerzo interminable? ¿Con culpa o con validación? ¿Con poder o con miedo? La manera en que respondas esas preguntas no es filosófica, es práctica. Porque lo que tú crees, consciente o no, sobre el dinero, termina guiando tu forma de vivirlo. Muchas personas intentan ordenar sus finanzas desde la técnica. Se compran agendas, hacen presupuestos, toman cursos, pero no consiguen sostener el cambio, porque no están resolviendo lo que de verdad los sabotea. Las creencias y emociones que llevan arrastrando desde hace años. Y eso no se resuelve aprendiendo a gastar mejor. Se resuelve entendiendo desde dónde estás gastando, entendiendo qué es lo que te mueve a querer, o no, ganar más. ¿Desde qué parte de ti estás tomando decisiones? Porque si no haces consciente ese sistema interno, seguirás repitiendo patrones. Cambiarás la forma, pero no el fondo. Y es ese fondo el que, sin darte cuenta, termina definiendo tu realidad económica. Para muchas personas, hablar de dinero sigue siendo incómodo. Pero lo verdaderamente incómodo no es el dinero en sí, sino todo lo que remueve por dentro. Porque en el fondo, el dinero no transforma a nadie. Simplemente revela. Revela tus miedos más profundos. Revela tus creencias sobre el merecimiento. Revela lo que estás dispuesto a hacer o a callar por obtenerlo. El dinero en realidad funciona como un espejo emocional, uno que no miente, que no discute, que te muestra, sin filtros, desde dónde estás viviendo. Las emociones más ligadas al dinero no son la ambición o la codicia, como suele creerse. Las que realmente condicionan nuestras decisiones financieras son el miedo, la culpa, la vergüenza y la envidia. Y lo curioso es que casi siempre operan en silencio. El miedo aparece cuando el dinero se convierte en la única garantía de seguridad. Personas que viven con ansiedad crónica por si mañana todo se viene abajo, aunque tengan ahorros, ingresos estables o incluso patrimonio. Lo que temen en realidad no es quedarse sin dinero, es quedarse sin control. El dinero, ahí, no es un medio, es un escudo. La culpa surge cuando, de forma inconsciente, sientes que no mereces tener más que otros, o cuando disfrutas de algo que antes te estaba negado. Algunas personas sienten culpa al ganar más que sus padres, o al vivir con mayor comodidad que su familia de origen, como si estuvieran traicionando su lealtad. Y así, sin saberlo, se sabotean, evitan crecer. Se quedan justo en el umbral que no amenaza sus vínculos emocionales. La vergüenza, por otro lado, suele aparecer cuando no se ha construido una identidad sólida frente al dinero. Se da tanto en quien siente que tiene demasiado poco como en quien siente que tiene demasiado. Algunos ocultan sus carencias por vergüenza, otros ocultan su éxito por lo mismo. Y en ambos casos, el mensaje es el mismo. No estoy a la altura. No valgo, no encajo. Y luego está la envidia, una de las emociones más negadas y más peligrosas, porque la envidia no siempre se manifiesta como deseo por lo que tiene el otro, sino como desprecio hacia quien lo tiene. No es solo, yo también quiero eso, es, no soporto que tú lo tengas. Y muchas veces, ese juicio no viene desde un lugar moral, sino desde una herida no sanada. Estas emociones, cuando no se reconocen, secuestran la lógica financiera. Haces compras impulsivas sin saber por qué. Pospones decisiones importantes. Te autosaboteas cada vez que estás a punto de avanzar. Y luego lo justificas diciendo que no era el momento o que algo salió mal. Pero lo que falló no fue tu estrategia,
Fue el piloto automático emocional con el que llevas años funcionando. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas emociones? La mayoría tienen raíces profundas. No vienen del estado de tu cuenta bancaria. Vienen de tu historia personal, de tu entorno familiar, de los modelos que tuviste, de cómo se hablaba del dinero en casa, de cómo se vivía, de todo lo que se callaba. Para algunos, el dinero era sinónimo de escasez, de discusión, de miedo. Para otros, era símbolo de estatus, de éxito o de aprobación social. Y para muchos, simplemente era un tema tabú, algo que no se tocaba, que no se preguntaba, que se evitaba. Y lo que no se habla, no se entiende, y lo que no se entiende, se arrastra. Por eso, hay adultos que repiten exactamente las mismas dinámicas que criticaban en sus padres. Gastan igual, ahorra igual, se endeudan igual, o hacen exactamente lo contrario, pero desde la misma herida. La relación emocional que tienes con el dinero no se ve solo en cuánto ganas o cuánto gastas. Se ve en cómo te sientes cuando hablas de él, en si puedes pedir un aumento sin justificarte, en si puedes decir no cuando no quieres gastar, en si puedes disfrutar de lo que tienes sin miedo a perderlo. Y todo eso tiene que ver con tu nivel de conciencia, no con tus ingresos. Hay personas con mucho dinero que viven con una mentalidad de pobreza, y personas con muy poco que se sienten abundantes y tranquilas. Porque al final, el problema no es tener más o menos, es estar esclavizado por lo que el dinero representa para ti. Y mientras no lo veas con claridad, seguirás buscando afuera lo que necesitas ajustar por dentro. Una promoción, un golpe de suerte, una herencia, una inversión milagrosa. Pero nada de eso servirá si tu sistema interno sigue funcionando desde el miedo o la culpa. Porque lo que no se ordena desde dentro, se desordena desde fuera. Tu relación con el dinero es una prolongación de tu relación contigo mismo. Y hasta que no empieces a mirar ahí, seguirás atrapado en el mismo bucle, persiguiendo una libertad que no depende de cuánto tienes, sino de cómo te posicionas frente a lo que tienes. Llegados a este punto, has de saber que hay una última pieza que lo resignifica todo. Una idea que, si logras comprenderla en profundidad, puede cambiar por completo tu forma de mirar el dinero. No se trata solo de sanar tu relación emocional con él, ni de entender de dónde vienen tus bloqueos. Todo eso es necesario, pero a veces no es suficiente. El verdadero giro sucede cuando entiendes que el dinero no solo refleja tus heridas, sino también refleja tu poder. Y no me refiero al poder sobre otros, ni al control, ni al dominio. Me refiero al poder sobre ti mismo, a esa fuerza silenciosa que te permite elegir sin miedo, priorizar con claridad y sostener decisiones que están en coherencia con quien realmente eres. El dinero, en ese sentido, no es solo una herramienta neutra. Es un amplificador de conciencia, un terreno en el que se hace visible cuánta libertad real tienes para vivir como piensas, para cuidar tu tiempo, tu cuerpo o tus relaciones. Y también un espacio donde se revela con brutal honestidad si estás actuando desde el miedo o desde el amor, desde una posición que te permite elegir libremente. ¿Puedes permitirte decir que no sin sentir culpa? ¿Puedes darte descanso sin necesidad de justificarlo? ¿Puedes disfrutar sin angustia? ¿Puedes invertir en ti sin pensar que es un exceso? Las respuestas a esas preguntas no están en tu cuenta bancaria. Están en el lugar desde el que te relacionas con el dinero. Y es ahí, justo ahí, cuando dejas de verlo como un símbolo de escasez, como una fuente de tensión, como algo que hay que arreglar, y empiezas a verlo como un espacio concreto de expresión de tu poder personal. Porque el dinero, bien integrado, no te aleja de ti. Te da condiciones para volver a ti, para cuidar de lo que importa, para salir del modo supervivencia, para bajar el ruido, para hacer menos cosas, pero con más presencia, para decir que sí solo cuando lo sientes,
y no cuando lo necesitas. Esa es la función profunda del dinero: dar espacio, darte mayor libertad, mayor capacidad para elegir, rechazar o mantenerte al margen. El lujo de verdad no es tener más cosas, es poder elegir. Elegir a quién o qué entregas tu tiempo y tu energía. Elegir tu estilo de vida o el ritmo al que vives. Elegir cuándo parar. Elegir qué sí y qué no. Por eso, reconciliarte con el dinero no es solo una cuestión meramente económica. Es un acto de madurez. Es mirar de frente lo que necesitas, lo que deseas y lo que estás dispuesto a hacer por vivir con sentido. El problema nunca fue el dinero. El problema fue todas las emociones y creencias que proyectamos sobre él. Pero cuando limpias esa carga emocional, el dinero deja de ser una losa y empieza a servir. No te hace libre por sí mismo, pero puede ayudarte a construir tu libertad. Una libertad que no se mida en cifras ni posesiones, sino en paz, en mayor presencia, en coherencia y en calidad de vida. Así que, no tengas miedo de querer dinero. Solo asegúrate de quererlo desde un lugar sano, no como sustituto de tu valor, sino como apoyo para expresar quién eres, lo que vales como persona y lo que quieras aportar al mundo. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.